Hola, soy Richard Wolff. Llevo 50 años defendiendo la responsabilidad fiscal y la soberanía económica de las naciones. Y hoy necesito decir algo que probablemente te sorprenderá. Aplaudo completamente, totalmente, sin reservas, la decisión de México de vender 40.000 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. No solo la apoyo, la celebro. Porque México acaba de darnos una lección magistral de cómo un país recupera el control de su propio destino financiero. Esta no es una historia de México atacando a Estados Unidos, no es una historia de hostilidad o conflicto. Esta es una historia de un país soberano que finalmente dijo basta. Basta de financiar la irresponsabilidad fiscal de Washington. Basta de permitir que Estados Unidos viva más allá de sus medios a costa de las reservas mexicanas. Basta de ser víctima pasiva de las políticas fiscales suicidas del gobierno americano. México está recuperando control, y eso merece aplauso, no crítica. Porque aquí está la verdad fundamental que Washington no quiere que entiendas. México no tiene ninguna obligación moral, ética o legal de continuar comprando bonos del Tesoro estadounidense. Ninguna. Comprar la deuda de otro país es un favor que un país le hace a otro, y cuando ese favor se convierte en un riesgo inaceptable para las propias reservas nacionales, cualquier país soberano tiene no solo el derecho, sino el deber de protegerse. Y eso es exactamente lo que México hizo. En este video voy a explicarte exactamente por qué esta decisión merece aplauso y celebración. Voy a revelarte las lecciones profundas que todos, países e individuos, debemos aprender de la valentía de México. Y lo más importante, voy a mostrarte cómo tú puedes hacer exactamente lo mismo con tu propio patrimonio personal, porque México nos está enseñando cómo recuperar control financiero de Washington. Y esa es una lección que vale millones. Déjame explicarte exactamente por qué la decisión de México merece aplauso y por qué es un ejemplo de responsabilidad fiscal que todo el mundo debería seguir. Primera razón fundamental. La soberanía financiera es un derecho básico de toda nación. México no debe a Washington lealtad financiera suicida. México no está obligado a financiar los excesos fiscales de Estados Unidos, y México tiene todo el derecho del mundo de proteger sus propias reservas nacionales de riesgos que considera inaceptables. Piénsalo de esta manera. Cuando un país compra bonos del tesoro de otro país, está prestando dinero. Es un préstamo, y como cualquier prestamista responsable, tiene el derecho y el deber de evaluar constantemente si ese préstamo sigue siendo prudente. Si la situación financiera del deudor se deteriora, si la deuda crece fuera de control, si no hay plan creíble de pago, el prestamista responsable reduce su exposición. Eso no es hostilidad, es prudencia básica. Y eso es exactamente lo que México hizo. Y la evaluación de México de la situación fiscal de Estados Unidos es absolutamente racional y está basada en hechos fríos. Estados Unidos tiene ahora 35 billones de dólares en deuda nacional. 35 billones. Y está creciendo en más de $1 billón cada año. No hay ningún plan creíble en Washington, de ningún partido político, para detener ese crecimiento. El déficit es estructural. Es permanente bajo las políticas actuales, y la matemática es ineludible. Esto no puede continuar indefinidamente sin consecuencias devastadoras. Entonces México simplemente hizo el análisis que cualquier gestor responsable de reservas nacionales debe hacer. Miró los números de la deuda americana, calculó la relación deuda sobre PIB, que está por encima del 125%. Observó que no hay voluntad política para cortes de gastos reales. Vio que el Federal Reserve está atrapado entre opciones malas y peores. Y llegó a la conclusión racional de que el riesgo de mantener 130.000 millones de dólares en bonos del Tesoro supera el retorno. Esa es gestión de riesgo responsable. Y merece aplauso, no condena. Y aquí está la segunda razón crucial por la que aplaudo esta decisión. México está recuperando control al negarse a seguir financiando la irresponsabilidad fiscal de Washington, porque eso es lo que los bonos del Tesoro realmente representan.
Durante décadas, países de todo el mundo, incluyendo México, han estado financiando el hábito de Washington de gastar mucho más de lo que recauda en impuestos. Han permitido que Estados Unidos viva más allá de sus medios año tras año, década tras década. Y al hacer eso, estos países inadvertidamente crearon un monstruo fiscal, porque mientras Washington podía vender bonos fácilmente a otros países, no tenía ningún incentivo real para ser disciplinado fiscalmente. ¿Para qué cortar gastos si puedes simplemente vender más bonos a México, China, Japón? ¿Para qué ser responsable si otros países están dispuestos a financiar tu irresponsabilidad? México y otros países, con las mejores intenciones, permitieron que Washington evitara enfrentar la realidad durante demasiado tiempo. Pero ahora México está diciendo basta. Está diciendo ya no vamos a permitirles evitar las consecuencias de sus propias decisiones. Está diciendo no somos responsables de rescatar a Washington de su propia irresponsabilidad. Y ese es un mensaje que Washington necesita escuchar desesperadamente. Es un mensaje duro, es un mensaje incómodo, pero es un mensaje absolutamente necesario si alguna vez va a haber reforma fiscal real en Estados Unidos. Y la tercera razón para aplaudir esta decisión es una lección para todos los países, especialmente en América Latina y el mundo en desarrollo. México está demostrando que es posible romper la dependencia financiera de Washington. Está mostrando que los países no tienen que aceptar pasivamente ser financiadores automáticos de la deuda americana. Están recuperando su propia soberanía económica, y eso inspira a otros a hacer lo mismo. Brasil está observando, Argentina está observando, Chile, Colombia, Perú, todos están viendo que México tomó esta decisión y el cielo no se cayó. No hubo represalias devastadoras. La economía mexicana no colapsó. De hecho, México está en mejor posición ahora porque redujo su exposición a un riesgo sistémico masivo. Y cuando otros países ven que es posible, que es seguro, que es beneficioso, van a seguir el mismo camino. Y eso es exactamente lo que el mundo necesita. Un movimiento global hacia la responsabilidad fiscal y lejos del financiamiento automático de gobiernos irresponsables. Comenta aquí abajo si crees que México tiene el derecho fundamental de proteger sus propias reservas nacionales en lugar de financiar la irresponsabilidad de Washington, porque lo que viene ahora es una verdad irónica que Washington definitivamente no quiere que entiendas. Pero aquí está lo absolutamente irónico que Washington no entiende y probablemente nunca va a admitir. La decisión de México de vender bonos del Tesoro americano es mejor no solo para México, sino también para los ciudadanos estadounidenses comunes. Sí, escuchaste correctamente. México, haciendo lo que es correcto para México, también está haciendo un favor duro, pero necesario, a la gente común de Estados Unidos. Y déjame explicarte exactamente por qué. Primera razón, la presión externa fuerza disciplina interna. Aquí está la realidad política brutal en Washington. Mientras los políticos puedan vender bonos fácilmente a otros países para financiar sus déficits, no tienen ningún incentivo político real para hacer los cortes de gastos dolorosos o las reformas fiscales necesarias. Pueden continuar prometiendo beneficios que no pueden pagar. Pueden continuar gastando billones en programas sin financiamiento sostenible, porque siempre hay otro país dispuesto a comprar sus bonos. Pero cuando países como México dejan de comprar, cuando la demanda externa por bonos del Tesoro disminuye significativamente, Washington se ve forzado a enfrentar consecuencias inmediatas. Los yields de los bonos suben, el costo de servir la deuda se dispara, el déficit se vuelve más obvio y doloroso, y en algún punto los políticos se ven forzados a hacer reformas que nunca habrían hecho voluntariamente. La presión externa crea la crisis que fuerza la acción interna. Es exactamente como un adicto. Mientras la familia y amigos continúan permitiendo el comportamiento destructivo, rescatando al adicto de las consecuencias, no hay razón para cambiar. Pero cuando la familia finalmente dice no más, cuando las consecuencias se vuelven reales e inmediatas, ahí es cuando la recuperación puede comenzar.
México está haciendo el amor duro que Washington necesita. Está dejando que Washington experimente las consecuencias naturales de décadas de irresponsabilidad fiscal, y aunque sea doloroso a corto plazo, es absolutamente necesario para cualquier reforma real a largo plazo. Segunda razón crucial. México está ayudando a prevenir hiperinflación devastadora que destruiría a las familias americanas. Aquí está el mecanismo. Si países como México continuaran comprando bonos del Tesoro indefinidamente sin importar cuánta deuda emite Washington, el Federal Reserve podría continuar imprimiendo dinero masivamente sin consecuencias inmediatas visibles, porque ese dinero impreso se usaría para comprar bonos que México y otros países están comprando. Pero eventualmente toda esa creación de dinero resulta en inflación. Y si continúa el tiempo suficiente, resulta en hiperinflación que destruye los ahorros de toda una vida de familias trabajadoras americanas, pensiones que se vuelven sin valor, ahorros que no pueden comprar nada, salarios que no alcanzan para lo básico. Ese es el destino que espera si el ciclo actual continúa indefinidamente. Pero México, al dejar de comprar bonos, está forzando límites en ese ciclo antes de que llegue al punto de no retorno. Está diciendo, no vamos a permitirles imprimir dinero infinitamente usando nuestras compras de bonos como cobertura. Está forzando a Washington y al Fed a confrontar las consecuencias inflacionarias de sus políticas ahora, cuando todavía hay posibilidad de corrección, en lugar de después, cuando sea demasiado tarde. México está protegiendo a las familias americanas de su propio gobierno. Es irónico, pero absolutamente cierto. Y tercera razón. México está dando un ejemplo de responsabilidad que los ciudadanos americanos deben imitar, porque si México, como país, puede y debe reducir su exposición a la deuda americana irresponsable, entonces tú, como individuo, puedes y debes hacer exactamente lo mismo. México te está mostrando el camino, te está diciendo, no confíes tu futuro financiero a un gobierno que ha demostrado ser completamente irresponsable. Los ciudadanos americanos deberían estar haciendo exactamente lo que México hizo: reducir su exposición a bonos del Tesoro, mover dinero a oro y otros activos que Washington no puede imprimir, diversificar geográficamente, proteger su patrimonio personal de las mismas políticas fiscales suicidas que México está protegiendo sus reservas nacionales. México es el país, tú eres el individuo, pero los principios son exactamente los mismos. Y si es suficientemente bueno para un banco central profesional, es suficientemente bueno para ti. Y déjame darte una lección histórica que prueba exactamente este punto. En 1971, países de todo el mundo, especialmente Francia bajo de Gaulle, comenzaron a demandar oro del Tesoro americano a cambio de sus dólares porque no confiaban en la política monetaria de Estados Unidos. Estaban presionando, estaban forzando límites, y en agosto de 1971 el presidente Nixon se vio forzado a terminar la convertibilidad del dólar al oro. Fue el fin del sistema de Bretton Woods. ¿Fue doloroso? Absolutamente. ¿Causó disrupción? Sí. Pero también forzó reformas que eventualmente estabilizaron el sistema monetario internacional en una nueva base más realista. Si Francia y otros países hubieran continuado aceptando dólares sin cuestionar, el sistema habría colapsado eventualmente de manera mucho más caótica. Al forzar el asunto temprano, limitaron el daño y permitieron ajuste ordenado. México está haciendo exactamente el mismo papel ahora. Está presionando, está forzando a Washington a enfrentar realidades que preferiría ignorar, y aunque Washington va a resistir, aunque los políticos van a culpar a México, la realidad es que México está haciendo el servicio difícil de forzar ajustes necesarios antes de que el colapso sea total e irreversible. Si entiendes que México está haciendo un favor duro pero necesario, no solo a sí mismo, sino también a los ciudadanos americanos comunes, suscríbete a este canal ahora mismo, porque lo que viene es exactamente cómo tú puedes imitar la decisión inteligente de México a nivel personal y recuperar control de tu propio destino financiero.
Aquí está exactamente cómo tú puedes recuperar control de tu propio destino financiero imitando la decisión inteligente que México acaba de tomar. Lo llamo la estrategia de recuperación de control personal. Y está basada en los mismos principios exactos que guiaron la decisión del Banco de México. Si funcionó para un banco central profesional gestionando cientos de miles de millones, va a funcionar para ti gestionando tu patrimonio personal. Nivel 1 de recuperación de control. Recuperar control de tu exposición a la irresponsabilidad fiscal de Washington. México identificó que tenía demasiada exposición a bonos del Tesoro americano, 130.000 millones de dólares, y redujo esa exposición a 90.000 millones. Eso es una reducción de aproximadamente 30%. Tú necesitas hacer exactamente lo mismo proporcionalmente con tu portafolio personal. Entonces, aquí está tu primera acción concreta. Esta semana, abre cada una de tus cuentas de inversión, fondos de retiro, cuentas de corretaje, ahorros, todo, y calcula exactamente cuánto de tu patrimonio total está en bonos del Tesoro americano o en fondos que los contienen. Y te voy a decir qué vas a descubrir. Probablemente es mucho más de lo que pensabas, porque los bonos del Tesoro están escondidos en fondos de bonos, en fondos balanceados, en fondos de fecha objetivo, en todas partes. Una vez que tengas ese número total, tu objetivo es reducirlo en al menos 30% inmediatamente. Si tienes 100.000 dólares en bonos del Tesoro de cualquier forma, reduce a 70.000 máximo. Si tienes 500.000, reduce a 350.000. Imita proporcionalmente exactamente lo que México hizo, porque México tiene información y análisis que tú no tienes. Y si ellos decidieron que 30% de reducción es prudente, tú deberías seguir a los profesionales. Nivel 2 de recuperación de control. Recuperar control del destino de tu capital, porque México no vendió 40.000 millones en bonos para sentarse en dólares haciendo nada. Ese capital fue estratégicamente realocado a activos que México controla mejor y que tienen menos riesgo de manipulación por el Federal Reserve o el Tesoro americano. Y tú necesitas hacer exactamente lo mismo con el dinero que sacas de bonos del Tesoro. Primer destino, oro físico. México ha aumentado significativamente sus reservas de oro en los últimos años. ¿Por qué? Porque el oro es la única forma de dinero que ningún gobierno puede imprimir. El Fed puede imprimir dólares, puede manipular tasas de interés, puede comprar bonos, pero no puede crear oro de la nada. Entonces, cuando tienes oro físico, tienes un activo que está completamente fuera del control de Washington. Esa es soberanía financiera real. Recomiendo que tomes al menos la mitad del dinero que sacas de bonos del Tesoro y lo conviertas directamente a oro físico. No ETFs de oro, no certificados. Oro físico real. Monedas American Eagle, Canadian Maple Leafs, Kruger Rands. Oro que puedas tocar, que puedas controlar, que puedas guardar en un lugar seguro fuera del sistema bancario. Porque si México como país necesita oro para protegerse, tú como individuo necesitas oro por exactamente las mismas razones. Segundo destino, activos internacionales. México también está diversificando sus reservas hacia otras monedas y activos fuera de Estados Unidos. Yuan chino, euros, activos en países con mejor disciplina fiscal. Y tú deberías hacer lo mismo. Abre cuentas en instituciones financieras fuera de Estados Unidos si puedes. Invierte en empresas de países con presupuestos balanceados como Suiza, Noruega, Singapur. Compra activos productivos reales en otras geografías. No pongas todos tus huevos en la canasta americana cuando esa canasta tiene un agujero de 35 billones de dólares en el fondo. Diversificación geográfica es simplemente sentido común conservador cuando el riesgo de concentración en un solo país se ha vuelto inaceptable. México lo entiende. Y tú deberías entenderlo también. Nivel 3 de recuperación de control. Recuperar control de tus propias decisiones financieras de la propaganda de Washington. Y este es quizás el más importante de todos, porque Washington, a través de décadas de propaganda, te ha condicionado a creer ciertas cosas que simplemente ya no son verdad.
Los bonos del Tesoro son la inversión más segura del mundo. Falso. Con 35 billones en deuda, son uno de los activos más riesgosos que existen. El dólar siempre será la moneda de reserva mundial. Ilusión. La historia está llena de monedas de reserva que colapsaron. La libra esterlina, el florín holandés. El dólar eventualmente seguirá el mismo camino si las políticas actuales continúan. El gobierno va a arreglar el problema de la deuda eventualmente. Fantasía. No hay voluntad política en ningún partido para hacer los recortes necesarios. El problema solo va a empeorar hasta que una crisis lo fuerce. México se liberó de estas ilusiones, dejó de creer la propaganda y comenzó a creer los números. Y tú necesitas hacer exactamente lo mismo. Piensa independientemente, analiza los datos reales, ignora lo que los políticos dicen y observa lo que el dinero inteligente hace. México es dinero inteligente institucional y te acaba de mostrar exactamente qué hacer. Y aquí está la filosofía fundamental de recuperación de control basada en principios conservadores probados. Principio 1. No confíes tu riqueza a gobiernos que han demostrado ser completamente irresponsables. 35 billones en deuda es prueba absoluta de irresponsabilidad. Protégete en consecuencia. Principio 2. Basa tus decisiones en análisis racional de riesgo, no en propaganda o esperanza. Los números no mienten. La matemática es clara, actúa en consecuencia. Y principio 3. La soberanía financiera personal es un derecho fundamental. Así como México tiene derecho a proteger sus reservas nacionales, tú tienes derecho a proteger tu patrimonio personal de políticas gubernamentales destructivas. No necesitas permiso de Washington para protegerte de Washington. Necesitas solo el coraje de actuar. Y aquí está tu plan concreto de recuperación de control en 3 fases temporales. Esta semana, audita completamente tu exposición actual a bonos del Tesoro y dólares. Calcula el número exacto. No adivines. Sabes. Este mes, ejecuta la reducción del 30%. Vende suficientes bonos del Tesoro y fondos que los contienen para reducir tu exposición en 30% mínimo. Compra oro físico y activos internacionales con ese capital. Y este año construye un portafolio verdaderamente soberano, uno que no dependa del éxito continuo de las políticas de Washington, uno que esté protegido sin importar si Washington finalmente se vuelve responsable o colapsa en irresponsabilidad terminal. Un portafolio que te dé verdadera independencia financiera porque no está atado al destino de un gobierno irresponsable. Esta estrategia de recuperar control te libera de Washington exactamente como México se liberó. Te da soberanía financiera personal y te protege del colapso que viene si Washington continúa en su camino actual de irresponsabilidad fiscal suicida. México nos enseñó el camino. Ahora tú solo necesitas el coraje de seguirlo. Entonces volvamos a la declaración del título. Aplaudo completamente la decisión de México de vender bonos de Estados Unidos porque México está recuperando control. Y después de todo lo que te he mostrado, espero que ahora entiendas por qué esa afirmación no solo está justificada, sino que es la única posición racional que cualquier persona que entiende economía y responsabilidad fiscal puede tomar. México hizo exactamente lo correcto y merece celebración, no crítica. Y déjame resumir las razones fundamentales por las que esta decisión merece aplauso. Primera razón, coraje contra presión política. México sabía que esta decisión no sería popular en Washington. Sabía que podría haber críticas, podría haber presión diplomática, podría incluso haber amenazas veladas de represalias comerciales. Pero a pesar de todos esos riesgos políticos, México hizo lo correcto para proteger sus propias reservas nacionales. Eso es coraje, eso es liderazgo, eso es anteponer los principios y la responsabilidad fiduciaria por encima de la conveniencia política. Y en un mundo donde la mayoría de los políticos hacen exactamente lo opuesto, donde sacrifican lo correcto por lo conveniente, la decisión de México merece respeto profundo. Eligieron proteger el futuro financiero de su país, incluso cuando esa decisión no era políticamente fácil. Segunda razón fundamental para el aplauso: responsabilidad sobre política.
Habría sido mucho más fácil para el Banco de México continuar comprando bonos del Tesoro automáticamente sin hacer olas. Nadie en Washington se habría quejado. Las relaciones diplomáticas habrían continuado suavemente, pero habría sido profundamente irresponsable con las reservas que el Banco de México tiene el deber de proteger. México eligió su deber fiduciario hacia el pueblo mexicano por encima de la facilidad política hacia Washington. Eligió hacer el análisis difícil de riesgo y actuar en sus conclusiones, incluso cuando esas conclusiones requerían decisiones incómodas. Eso es exactamente lo que se supone que debe hacer un banco central responsable. Y el hecho de que tantos otros bancos centrales no están haciendo lo mismo solo hace que la decisión de México sea aún más digna de aplauso. Y tercera razón, ejemplo para el mundo entero. México demostró que es posible. Demostró que un país puede reducir su dependencia financiera de Washington y el cielo no se cae. La economía mexicana no colapsó. No hubo represalias devastadoras. De hecho, México está en mejor posición ahora porque redujo su exposición a un riesgo sistémico masivo antes de que ese riesgo se materialice en pérdidas reales. Y ese ejemplo está inspirando a otros. Brasil está observando cuidadosamente y considerando acciones similares. Argentina, a pesar de sus propios problemas fiscales, está diversificando sus reservas. Chile está siendo más cauteloso con nueva exposición a deuda americana. El ejemplo de México está creando un movimiento global hacia mayor soberanía financiera y menor dependencia automática de Washington. Y ese movimiento es exactamente lo que el mundo necesita. Y ahora, déjame darte mensajes específicos para diferentes grupos. Si eres mexicano, debes sentir orgullo genuino por esta decisión. Tu Banco Central acaba de demostrar profesionalismo, coraje y responsabilidad de clase mundial. Eligieron proteger tu futuro en lugar de complacer a Washington. Eso merece tu apoyo completo. Y deberías exigir que continúen en este camino de independencia financiera y diversificación prudente. Si eres de otro país latinoamericano, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, la lección es clara. Es tu turno. Sigue el ejemplo de México. Reduce tu exposición a la deuda americana irresponsable. Recupera control de tus propias reservas nacionales. Protege tu propio futuro financiero. México demostró que es posible. México demostró que es beneficioso. Ahora otros deben tener el coraje de hacer lo mismo. Y si eres americano, ciudadano de Estados Unidos, mi mensaje es diferente pero igual de importante. No culpes a México. Culpa a Washington. México no creó 35 billones de dólares en deuda. Washington lo hizo. México no gasta 1 billón más de lo que recauda cada año. Washington lo hace. México simplemente se está protegiendo de las consecuencias de la irresponsabilidad de tu propio gobierno. Hola, soy Richard Wolff. Llevo 50 años defendiendo la responsabilidad fiscal y la soberanía económica de las naciones. Y hoy necesito decir algo que probablemente te sorprenderá. Aplaudo completamente, totalmente, sin reservas, la decisión de México de vender 40.000 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. No solo la apoyo, la celebro. Porque México acaba de darnos una lección magistral de cómo un país recupera el control de su propio destino financiero. Esta no es una historia de México atacando a Estados Unidos, no es una historia de hostilidad o conflicto. Esta es una historia de un país soberano que finalmente dijo basta. Basta de financiar la irresponsabilidad fiscal de Washington. Basta de permitir que Estados Unidos viva más allá de sus medios a costa de las reservas mexicanas. Basta de ser víctima pasiva de las políticas fiscales suicidas del gobierno americano. México está recuperando control, y eso merece aplauso, no crítica. Porque aquí está la verdad fundamental que Washington no quiere que entiendas. México no tiene ninguna obligación moral, ética o legal de continuar comprando bonos del Tesoro estadounidense. Ninguna. Comprar la deuda de otro país es un favor que un país le hace a otro, y cuando ese favor se convierte en un riesgo inaceptable para las propias reservas nacionales, cualquier país soberano tiene no solo el derecho, sino el deber de protegerse.
Y eso es exactamente lo que México hizo. En este video voy a explicarte exactamente por qué esta decisión merece aplauso y celebración. Voy a revelarte las lecciones profundas que todos, países e individuos, debemos aprender de la valentía de México. Y lo más importante, voy a mostrarte cómo tú puedes hacer exactamente lo mismo con tu propio patrimonio personal, porque México nos está enseñando cómo recuperar control financiero de Washington. Y esa es una lección que vale millones. Déjame explicarte exactamente por qué la decisión de México merece aplauso y por qué es un ejemplo de responsabilidad fiscal que todo el mundo debería seguir. Primera razón fundamental. La soberanía financiera es un derecho básico de toda nación. México no debe a Washington lealtad financiera suicida. México no está obligado a financiar los excesos fiscales de Estados Unidos, y México tiene todo el derecho del mundo de proteger sus propias reservas nacionales de riesgos que considera inaceptables. Piénsalo de esta manera. Cuando un país compra bonos del tesoro de otro país, está prestando dinero. Es un préstamo, y como cualquier prestamista responsable, tiene el derecho y el deber de evaluar constantemente si ese préstamo sigue siendo prudente. Si la situación financiera del deudor se deteriora, si la deuda crece fuera de control, si no hay plan creíble de pago, el prestamista responsable reduce su exposición. Eso no es hostilidad, es prudencia básica. Y eso es exactamente lo que México hizo. Y la evaluación de México de la situación fiscal de Estados Unidos es absolutamente racional y está basada en hechos fríos. Estados Unidos tiene ahora 35 billones de dólares en deuda nacional. 35 billones. Y está creciendo en más de $1 billón cada año. No hay ningún plan creíble en Washington, de ningún partido político, para detener ese crecimiento. El déficit es estructural. Es permanente bajo las políticas actuales, y la matemática es ineludible. Esto no puede continuar indefinidamente sin consecuencias devastadoras. Entonces México simplemente hizo el análisis que cualquier gestor responsable de reservas nacionales debe hacer. Miró los números de la deuda americana, calculó la relación deuda sobre PIB, que está por encima del 125%. Observó que no hay voluntad política para cortes de gastos reales. Vio que el Federal Reserve está atrapado entre opciones malas y peores. Y llegó a la conclusión racional de que el riesgo de mantener 130.000 millones de dólares en bonos del Tesoro supera el retorno. Esa es gestión de riesgo responsable. Y merece aplauso, no condena. Y aquí está la segunda razón crucial por la que aplaudo esta decisión. México está recuperando control al negarse a seguir financiando la irresponsabilidad fiscal de Washington, porque eso es lo que los bonos del Tesoro realmente representan. Durante décadas, países de todo el mundo, incluyendo México, han estado financiando el hábito de Washington de gastar mucho más de lo que recauda en impuestos. Han permitido que Estados Unidos viva más allá de sus medios año tras año, década tras década. Y al hacer eso, estos países inadvertidamente crearon un monstruo fiscal, porque mientras Washington podía vender bonos fácilmente a otros países, no tenía ningún incentivo real para ser disciplinado fiscalmente. ¿Para qué cortar gastos si puedes simplemente vender más bonos a México, China, Japón? ¿Para qué ser responsable si otros países están dispuestos a financiar tu irresponsabilidad? México y otros países, con las mejores intenciones, permitieron que Washington evitara enfrentar la realidad durante demasiado tiempo. Pero ahora México está diciendo basta. Está diciendo ya no vamos a permitirles evitar las consecuencias de sus propias decisiones. Está diciendo no somos responsables de rescatar a Washington de su propia irresponsabilidad. Y ese es un mensaje que Washington necesita escuchar desesperadamente. Es un mensaje duro, es un mensaje incómodo, pero es un mensaje absolutamente necesario si alguna vez va a haber reforma fiscal real en Estados Unidos. Y la tercera razón para aplaudir esta decisión es una lección para todos los países, especialmente en América Latina y el mundo en desarrollo. México está demostrando que es posible romper la dependencia financiera de Washington.
Está mostrando que los países no tienen que aceptar pasivamente ser financiadores automáticos de la deuda americana. Están recuperando su propia soberanía económica, y eso inspira a otros a hacer lo mismo. Brasil está observando, Argentina está observando, Chile, Colombia, Perú, todos están viendo que México tomó esta decisión y el cielo no se cayó. No hubo represalias devastadoras. La economía mexicana no colapsó. De hecho, México está en mejor posición ahora porque redujo su exposición a un riesgo sistémico masivo. Y cuando otros países ven que es posible, que es seguro, que es beneficioso, van a seguir el mismo camino. Y eso es exactamente lo que el mundo necesita. Un movimiento global hacia la responsabilidad fiscal y lejos del financiamiento automático de gobiernos irresponsables. Comenta aquí abajo si crees que México tiene el derecho fundamental de proteger sus propias reservas nacionales en lugar de financiar la irresponsabilidad de Washington, porque lo que viene ahora es una verdad irónica que Washington definitivamente no quiere que entiendas. Pero aquí está lo absolutamente irónico que Washington no entiende y probablemente nunca va a admitir. La decisión de México de vender bonos del Tesoro americano es mejor no solo para México, sino también para los ciudadanos estadounidenses comunes. Sí, escuchaste correctamente. México, haciendo lo que es correcto para México, también está haciendo un favor duro, pero necesario, a la gente común de Estados Unidos. Y déjame explicarte exactamente por qué. Primera razón, la presión externa fuerza disciplina interna. Aquí está la realidad política brutal en Washington. Mientras los políticos puedan vender bonos fácilmente a otros países para financiar sus déficits, no tienen ningún incentivo político real para hacer los cortes de gastos dolorosos o las reformas fiscales necesarias. Pueden continuar prometiendo beneficios que no pueden pagar. Pueden continuar gastando billones en programas sin financiamiento sostenible, porque siempre hay otro país dispuesto a comprar sus bonos. Pero cuando países como México dejan de comprar, cuando la demanda externa por bonos del Tesoro disminuye significativamente, Washington se ve forzado a enfrentar consecuencias inmediatas. Los yields de los bonos suben, el costo de servir la deuda se dispara, el déficit se vuelve más obvio y doloroso. Y en algún punto, los políticos se ven forzados a hacer reformas que nunca habrían hecho voluntariamente. La presión externa crea la crisis que fuerza la acción interna. Es exactamente como un adicto. Mientras la familia y amigos continúan permitiendo el comportamiento destructivo, rescatando al adicto de las consecuencias, no hay razón para cambiar. Pero cuando la familia finalmente dice «no más», cuando las consecuencias se vuelven reales e inmediatas, ahí es cuando la recuperación puede comenzar. México está haciendo el amor duro que Washington necesita. Está dejando que Washington experimente las consecuencias naturales de décadas de irresponsabilidad fiscal, y aunque sea doloroso a corto plazo, es absolutamente necesario para cualquier reforma real a largo plazo. Segunda razón crucial. México está ayudando a prevenir hiperinflación devastadora que destruiría a las familias americanas. Aquí está el mecanismo. Si países como México continuaran comprando bonos del Tesoro indefinidamente sin importar cuánta deuda emite Washington, el Federal Reserve podría continuar imprimiendo dinero masivamente sin consecuencias inmediatas visibles, porque ese dinero impreso se usaría para comprar bonos que México y otros países están comprando. Pero eventualmente toda esa creación de dinero resulta en inflación. Y si continúa el tiempo suficiente, resulta en hiperinflación que destruye los ahorros de toda una vida de familias trabajadoras americanas, pensiones que se vuelven sin valor, ahorros que no pueden comprar nada, salarios que no alcanzan para lo básico. Ese es el destino que espera si el ciclo actual continúa indefinidamente. Pero México, al dejar de comprar bonos, está forzando límites en ese ciclo antes de que llegue al punto de no retorno. Está diciendo, no vamos a permitirles imprimir dinero infinitamente usando nuestras compras de bonos como cobertura. Está forzando a Washington y al Fed
a confrontar las consecuencias inflacionarias de sus políticas ahora, cuando todavía hay posibilidad de corrección, en lugar de después, cuando sea demasiado tarde. México está protegiendo a las familias americanas de su propio gobierno. Es irónico, pero absolutamente cierto. Y tercera razón, México está dando un ejemplo de responsabilidad que los ciudadanos americanos deben imitar. Porque si México, como país, puede y debe reducir su exposición a la deuda americana irresponsable, entonces tú, como individuo, puedes y debes hacer exactamente lo mismo. México te está mostrando el camino, te está diciendo: no confíes tu futuro financiero a un gobierno que ha demostrado ser completamente irresponsable. Los ciudadanos americanos deberían estar haciendo exactamente lo que México hizo: reducir su exposición a bonos del Tesoro, mover dinero a oro y otros activos que Washington no puede imprimir, diversificar geográficamente, proteger su patrimonio personal de las mismas políticas fiscales suicidas que México está protegiendo sus reservas nacionales. México es el país, tú eres el individuo, pero los principios son exactamente los mismos. Y si es suficientemente bueno para un banco central profesional, es suficientemente bueno para ti. Y déjame darte una lección histórica que prueba exactamente este punto. En 1971, países de todo el mundo, especialmente Francia bajo De Gaulle, comenzaron a demandar oro del Tesoro americano a cambio de sus dólares porque no confiaban en la política monetaria de Estados Unidos. Estaban presionando, estaban forzando límites, y en agosto de 1971 el presidente Nixon se vio forzado a terminar la convertibilidad del dólar al oro. Fue el fin del sistema de Bretton Woods. ¿Fue doloroso? Absolutamente. ¿Causó disrupción? Sí. Pero también forzó reformas que eventualmente estabilizaron el sistema monetario internacional en una nueva base más realista. Si Francia y otros países hubieran continuado aceptando dólares sin cuestionar, el sistema habría colapsado eventualmente de manera mucho más caótica. Al forzar el asunto temprano, limitaron el daño y permitieron ajuste ordenado. México está haciendo exactamente el mismo papel ahora. Está presionando, está forzando a Washington a enfrentar realidades que preferiría ignorar, y aunque Washington va a resistir, aunque los políticos van a culpar a México, la realidad es que México está haciendo el servicio difícil de forzar ajustes necesarios antes de que el colapso sea total e irreversible. Si entiendes que México está haciendo un favor duro pero necesario, no solo a sí mismo, sino también a los ciudadanos americanos comunes, suscríbete a este canal ahora mismo, porque lo que viene es exactamente cómo tú puedes imitar la decisión inteligente de México a nivel personal y recuperar control de tu propio destino financiero. Aquí está exactamente cómo tú puedes recuperar control de tu propio destino financiero imitando la decisión inteligente que México acaba de tomar. Lo llamo la estrategia de recuperación de control personal. Y está basada en los mismos principios exactos que guiaron la decisión del Banco de México. Si funcionó para un banco central profesional gestionando cientos de miles de millones, va a funcionar para ti gestionando tu patrimonio personal. Nivel 1 de recuperación de control. Recuperar control de tu exposición a la irresponsabilidad fiscal de Washington. México identificó que tenía demasiada exposición a bonos del Tesoro americano. 130.000 millones de dólares, y redujo esa exposición a 90.000 millones. Eso es una reducción de aproximadamente 30%. Tú necesitas hacer exactamente lo mismo proporcionalmente con tu portafolio personal. Entonces, aquí está tu primera acción concreta. Esta semana, abre cada una de tus cuentas de inversión, fondos de retiro, cuentas de corretaje, ahorros, todo, y calcula exactamente cuánto de tu patrimonio total está en bonos del Tesoro americano o en fondos que los contienen. Y te voy a decir qué vas a descubrir. Probablemente es mucho más de lo que pensabas, porque los bonos del Tesoro están escondidos en fondos de bonos, en fondos balanceados, en fondos de fecha objetivo, en todas partes. Una vez que tengas ese número total,
Tu objetivo es reducirlo en al menos 30% inmediatamente. Si tienes $100.000 en bonos del Tesoro de cualquier forma, reduce a 70.000 máximo. Si tienes 500.000, reduce a 350.000. Imita proporcionalmente exactamente lo que México hizo, porque México tiene información y análisis que tú no tienes. Y si ellos decidieron que 30% de reducción es prudente, tú deberías seguir a los profesionales. Nivel 2, de recuperación de control. Recuperar control del destino de tu capital, porque México no vendió 40.000 millones en bonos para sentarse en dólares haciendo nada. Ese capital fue estratégicamente realocado a activos que México controla mejor y que tienen menos riesgo de manipulación por el Federal Reserve o el Tesoro americano. Y tú necesitas hacer exactamente lo mismo con el dinero que sacas de bonos del Tesoro. Primer destino, oro físico. México ha aumentado significativamente sus reservas de oro en los últimos años. ¿Por qué? Porque el oro es la única forma de dinero que ningún gobierno puede imprimir. El Fed puede imprimir dólares, puede manipular tasas de interés, puede comprar bonos, pero no puede crear oro de la nada. Entonces, cuando tienes oro físico, tienes un activo que está completamente fuera del control de Washington. Esa es soberanía financiera real. Recomiendo que tomes al menos la mitad del dinero que sacas de bonos del Tesoro y lo conviertas directamente a oro físico. No ETFs de oro, no certificados. Oro físico real. Monedas American Eagle, Canadian Maple Leafs, Kruger Rands. Oro que puedas tocar, que puedas controlar, que puedas guardar en un lugar seguro fuera del sistema bancario. Porque si México como país necesita oro para protegerse, tú como individuo necesitas oro por exactamente las mismas razones. Segundo destino, activos internacionales. México también está diversificando sus reservas hacia otras monedas y activos fuera de Estados Unidos. Yuan chino, euros, activos en países con mejor disciplina fiscal. Y tú deberías hacer lo mismo. Abre cuentas en instituciones financieras fuera de Estados Unidos si puedes. Invierte en empresas de países con presupuestos balanceados como Suiza, Noruega, Singapur. Compra activos productivos reales en otras geografías. No pongas todos tus huevos en la canasta americana cuando esa canasta tiene un agujero de 35 billones de dólares en el fondo. Diversificación geográfica es simplemente sentido común conservador cuando el riesgo de concentración en un solo país se ha vuelto inaceptable. México lo entiende. Y tú deberías entenderlo también. Nivel 3 de recuperación de control. Recuperar control de tus propias decisiones financieras de la propaganda de Washington. Y este es quizás el más importante de todos, porque Washington, a través de décadas de propaganda, te ha condicionado a creer ciertas cosas que simplemente ya no son verdad. Los bonos del Tesoro son la inversión más segura del mundo. Falso. Con 35 billones en deuda, son uno de los activos más riesgosos que existen. El dólar siempre será la moneda de reserva mundial. Ilusión. La historia está llena de monedas de reserva que colapsaron. La libra esterlina, el florín holandés. El dólar eventualmente seguirá el mismo camino si las políticas actuales continúan. El gobierno va a arreglar el problema de la deuda eventualmente. Fantasía. No hay voluntad política en ningún partido para hacer los recortes necesarios. El problema solo va a empeorar hasta que una crisis lo fuerce. México se liberó de estas ilusiones, dejó de creer la propaganda y comenzó a creer los números. Y tú necesitas hacer exactamente lo mismo. Piensa independientemente, analiza los datos reales, ignora lo que los políticos dicen y observa lo que el dinero inteligente hace. México es dinero inteligente institucional y te acaba de mostrar exactamente qué hacer. Y aquí está la filosofía fundamental de recuperación de control basada en principios conservadores probados. Principio 1. No confíes tu riqueza a gobiernos que han demostrado ser completamente irresponsables. 35 billones en deuda es prueba absoluta de irresponsabilidad. Protégete en consecuencia. Principio 2. Basa tus decisiones en análisis racional de riesgo, no en propaganda o esperanza. Los números no mienten. La matemática es clara.
Actúa en consecuencia. Y principio 3. La soberanía financiera personal es un derecho fundamental. Así como México tiene derecho a proteger sus reservas nacionales, tú tienes derecho a proteger tu patrimonio personal de políticas gubernamentales destructivas. No necesitas permiso de Washington para protegerte de Washington. Necesitas solo el coraje de actuar. Y aquí está tu plan concreto de recuperación de control en 3 fases temporales. Esta semana, audita completamente tu exposición actual a bonos del Tesoro y dólares. Calcula el número exacto. No adivines. Sabes. Este mes, ejecuta la reducción del 30%. Vende suficientes bonos del Tesoro y fondos que los contienen para reducir tu exposición en 30% mínimo. Compra oro físico y activos internacionales con ese capital. Y este año construye un portafolio verdaderamente soberano, uno que no dependa del éxito continuo de las políticas de Washington, uno que esté protegido sin importar si Washington finalmente se vuelve responsable o colapsa en irresponsabilidad terminal. Un portafolio que te dé verdadera independencia financiera porque no está atado al destino de un gobierno irresponsable. Esta estrategia de recuperar control te libera de Washington exactamente como México se liberó. Te da soberanía financiera personal y te protege del colapso que viene si Washington continúa en su camino actual de irresponsabilidad fiscal suicida. México nos enseñó el camino. Ahora tú solo necesitas el coraje de seguirlo. Entonces volvamos a la declaración del título. Aplaudo completamente la decisión de México de vender bonos de Estados Unidos porque México está recuperando control. Y después de todo lo que te he mostrado, espero que ahora entiendas por qué esa afirmación no solo está justificada, sino que es la única posición racional que cualquier persona que entiende economía y responsabilidad fiscal puede tomar. México hizo exactamente lo correcto y merece celebración, no crítica. Y déjame resumir las razones fundamentales por las que esta decisión merece aplauso. Primera razón, coraje contra presión política. México sabía que esta decisión no sería popular en Washington. Sabía que podría haber críticas, podría haber presión diplomática, podría incluso haber amenazas veladas de represalias comerciales. Pero a pesar de todos esos riesgos políticos, México hizo lo correcto para proteger sus propias reservas nacionales. Eso es coraje, eso es liderazgo, eso es anteponer los principios y la responsabilidad fiduciaria por encima de la conveniencia política. Y en un mundo donde la mayoría de los políticos hacen exactamente lo opuesto, donde sacrifican lo correcto por lo conveniente, la decisión de México merece respeto profundo. Eligieron proteger el futuro financiero de su país incluso cuando esa decisión no era políticamente fácil. Segunda razón fundamental para el aplauso: responsabilidad sobre política. Habría sido mucho más fácil para el Banco de México continuar comprando bonos del Tesoro automáticamente sin hacer olas. Nadie en Washington se habría quejado. Las relaciones diplomáticas habrían continuado suavemente, pero habría sido profundamente irresponsable con las reservas que el Banco de México tiene el deber de proteger. México eligió su deber fiduciario hacia el pueblo mexicano por encima de la facilidad política hacia Washington. Eligió hacer el análisis difícil de riesgo y actuar en sus conclusiones incluso cuando esas conclusiones requerían decisiones incómodas. Eso es exactamente lo que se supone que debe hacer un banco central responsable. Y el hecho de que tantos otros bancos centrales no están haciendo lo mismo solo hace que la decisión de México sea aún más digna de aplauso. Y tercera razón, ejemplo para el mundo entero. México demostró que es posible. Demostró que un país puede reducir su dependencia financiera de Washington y el cielo no se cae. La economía mexicana no colapsó. No hubo represalias devastadoras. De hecho, México está en mejor posición ahora porque redujo su exposición a un riesgo sistémico masivo antes de que ese riesgo se materialice en pérdidas reales. Y ese ejemplo está inspirando a otros. Brasil está observando cuidadosamente y considerando acciones similares. Argentina, a pesar de sus propios problemas fiscales, está diversificando sus reservas.
Chile está siendo más cauteloso con nueva exposición a deuda americana. El ejemplo de México está creando un movimiento global hacia mayor soberanía financiera y menor dependencia automática de Washington. Y ese movimiento es exactamente lo que el mundo necesita. Y ahora, déjame darte mensajes específicos para diferentes grupos. Si eres mexicano, debes sentir orgullo genuino por esta decisión. Tu Banco Central acaba de demostrar profesionalismo, coraje y responsabilidad de clase mundial. Eligieron proteger tu futuro en lugar de complacer a Washington. Eso merece tu apoyo completo, y deberías exigir que continúen en este camino de independencia financiera y diversificación prudente. Si eres de otro país latinoamericano, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, la lección es clara. Es tu turno. Sigue el ejemplo de México. Reduce tu exposición a la deuda americana irresponsable. Recupera control de tus propias reservas nacionales. Protege tu propio futuro financiero. México demostró que es posible. México demostró que es beneficioso. Ahora otros deben tener el coraje de hacer lo mismo. Y si eres americano, ciudadano de Estados Unidos, mi mensaje es diferente pero igual de importante. No culpes a México. Culpa a Washington. México no creó 35 billones de dólares en deuda. Washington lo hizo. México no gasta 1 billón más de lo que recauda cada año. Washington lo hace. México simplemente se está protegiendo de las consecuencias de la irresponsabilidad de tu propio gobierno. Hola, soy Richard Wolff. Llevo 50 años defendiendo la responsabilidad fiscal y la soberanía económica de las naciones. Y hoy necesito decir algo que probablemente te sorprenderá. Aplaudo completamente, totalmente, sin reservas, la decisión de México de vender 40.000 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. No solo la apoyo, la celebro. Porque México acaba de darnos una lección magistral de cómo un país recupera el control de su propio destino financiero. Esta no es una historia de México atacando a Estados Unidos, no es una historia de hostilidad o conflicto. Esta es una historia de un país soberano que finalmente dijo basta. Basta de financiar la irresponsabilidad fiscal de Washington. Basta de permitir que Estados Unidos viva más allá de sus medios a costa de las reservas mexicanas. Basta de ser víctima pasiva de las políticas fiscales suicidas del gobierno americano. México está recuperando control, y eso merece aplauso, no crítica. Porque aquí está la verdad fundamental que Washington no quiere que entiendas. México no tiene ninguna obligación moral, ética o legal de continuar comprando bonos del Tesoro estadounidense. Ninguna. Comprar la deuda de otro país es un favor que un país le hace a otro, y cuando ese favor se convierte en un riesgo inaceptable para las propias reservas nacionales, cualquier país soberano tiene no solo el derecho, sino el deber de protegerse. Y eso es exactamente lo que México hizo. En este video voy a explicarte exactamente por qué esta decisión merece aplauso y celebración. Voy a revelarte las lecciones profundas que todos, países e individuos, debemos aprender de la valentía de México. Y lo más importante, voy a mostrarte cómo tú puedes hacer exactamente lo mismo con tu propio patrimonio personal, porque México nos está enseñando cómo recuperar control financiero de Washington. Y esa es una lección que vale millones. Déjame explicarte exactamente por qué la decisión de México merece aplauso y por qué es un ejemplo de responsabilidad fiscal que todo el mundo debería seguir. Primera razón fundamental. La soberanía financiera es un derecho básico de toda nación. México no debe a Washington lealtad financiera suicida. México no está obligado a financiar los excesos fiscales de Estados Unidos, y México tiene todo el derecho del mundo de proteger sus propias reservas nacionales de riesgos que considera inaceptables. Piénsalo de esta manera. Cuando un país compra bonos del Tesoro de otro país, está prestando dinero. Es un préstamo, y como cualquier prestamista responsable, tiene el derecho y el deber de evaluar constantemente si ese préstamo sigue siendo prudente. Si la situación financiera del deudor se deteriora, si la deuda crece fuera de control, si no hay plan creíble de pago, el prestamista responsable reduce su exposición. Eso no es hostilidad, es prudencia básica.
Y eso es exactamente lo que México hizo. Y la evaluación de México de la situación fiscal de Estados Unidos es absolutamente racional y está basada en hechos fríos. Estados Unidos tiene ahora 35 billones de dólares en deuda nacional. 35 billones. Y está creciendo en más de $1 billón cada año. No hay ningún plan creíble en Washington, de ningún partido político, para detener ese crecimiento. El déficit es estructural, es permanente bajo las políticas actuales, y la matemática es ineludible. Esto no puede continuar indefinidamente sin consecuencias devastadoras. Entonces México simplemente hizo el análisis que cualquier gestor responsable de reservas nacionales debe hacer. Miró los números de la deuda americana, calculó la relación deuda sobre PIB, que está por encima del 125%. Observó que no hay voluntad política para cortes de gastos reales. Vio que el Federal Reserve está atrapado entre opciones malas y peores. Y llegó a la conclusión racional de que el riesgo de mantener 130.000 millones de dólares en bonos del Tesoro supera el retorno. Esa es gestión de riesgo responsable. Y merece aplauso, no condena. Y aquí está la segunda razón crucial por la que aplaudo esta decisión. México está recuperando control al negarse a seguir financiando la irresponsabilidad fiscal de Washington, porque eso es lo que los bonos del Tesoro realmente representan. Durante décadas, países de todo el mundo, incluyendo México, han estado financiando el hábito de Washington de gastar mucho más de lo que recauda en impuestos. Han permitido que Estados Unidos viva más allá de sus medios año tras año, década tras década. Y al hacer eso, estos países inadvertidamente crearon un monstruo fiscal, porque mientras Washington podía vender bonos fácilmente a otros países, no tenía ningún incentivo real para ser disciplinado fiscalmente. ¿Para qué cortar gastos si puedes simplemente vender más bonos a México, China, Japón? ¿Para qué ser responsable si otros países están dispuestos a financiar tu irresponsabilidad? México y otros países, con las mejores intenciones, permitieron que Washington evitara enfrentar la realidad durante demasiado tiempo. Pero ahora México está diciendo basta. Está diciendo ya no vamos a permitirles evitar las consecuencias de sus propias decisiones. Está diciendo no somos responsables de rescatar a Washington de su propia irresponsabilidad. Y ese es un mensaje que Washington necesita escuchar desesperadamente. Es un mensaje duro, es un mensaje incómodo, pero es un mensaje absolutamente necesario si alguna vez va a haber reforma fiscal real en Estados Unidos. Y la tercera razón para aplaudir esta decisión es una lección para todos los países, especialmente en América Latina y el mundo en desarrollo. México está demostrando que es posible romper la dependencia financiera de Washington. Está mostrando que los países no tienen que aceptar pasivamente ser financiadores automáticos de la deuda americana. Están recuperando su propia soberanía económica, y eso inspira a otros a hacer lo mismo. Brasil está observando, Argentina está observando, Chile, Colombia, Perú, todos están viendo que México tomó esta decisión y el cielo no se cayó. No hubo represalias devastadoras. La economía mexicana no colapsó. De hecho, México está en mejor posición ahora porque redujo su exposición a un riesgo sistémico masivo. Y cuando otros países ven que es posible, que es seguro, que es beneficioso, van a seguir el mismo camino. Y eso es exactamente lo que el mundo necesita. Un movimiento global hacia la responsabilidad fiscal y lejos del financiamiento automático de gobiernos irresponsables. Comenta aquí abajo si crees que México tiene el derecho fundamental de proteger sus propias reservas nacionales en lugar de financiar la irresponsabilidad de Washington, porque lo que viene ahora es una verdad irónica que Washington definitivamente no quiere que entiendas. Pero aquí está lo absolutamente irónico que Washington no entiende y probablemente nunca va a admitir. La decisión de México de vender bonos del Tesoro americano es mejor no solo para México, sino también para los ciudadanos estadounidenses comunes. Sí, escuchaste correctamente.
México, haciendo lo que es correcto para México, también está haciendo un favor duro, pero necesario, a la gente común de Estados Unidos. Y déjame explicarte exactamente por qué. Primera razón, la presión externa fuerza disciplina interna. Aquí está la realidad política brutal en Washington. Mientras los políticos puedan vender bonos fácilmente a otros países para financiar sus déficits, no tienen ningún incentivo político real para hacer los cortes de gastos dolorosos o las reformas fiscales necesarias. Pueden continuar prometiendo beneficios que no pueden pagar. Pueden continuar gastando billones en programas sin financiamiento sostenible, porque siempre hay otro país dispuesto a comprar sus bonos. Pero cuando países como México dejan de comprar, cuando la demanda externa por bonos del Tesoro disminuye significativamente, Washington se ve forzado a enfrentar consecuencias inmediatas. Los yields de los bonos suben, el costo de servir la deuda se dispara, el déficit se vuelve más obvio y doloroso, y en algún punto los políticos se ven forzados a hacer reformas que nunca habrían hecho voluntariamente. La presión externa crea la crisis que fuerza la acción interna. Es exactamente como un adicto. Mientras la familia y amigos continúan permitiendo el comportamiento destructivo, rescatando al adicto de las consecuencias, no hay razón para cambiar. Pero cuando la familia finalmente dice no más, cuando las consecuencias se vuelven reales e inmediatas, ahí es cuando la recuperación puede comenzar. México está haciendo el amor duro que Washington necesita. Está dejando que Washington experimente las consecuencias naturales de décadas de irresponsabilidad fiscal, y aunque sea doloroso a corto plazo, es absolutamente necesario para cualquier reforma real a largo plazo. Segunda razón crucial. México está ayudando a prevenir hiperinflación devastadora que destruiría a las familias americanas. Aquí está el mecanismo. Si países como México continuaran comprando bonos del Tesoro indefinidamente sin importar cuánta deuda emite Washington, el Federal Reserve podría continuar imprimiendo dinero masivamente sin consecuencias inmediatas visibles, porque ese dinero impreso se usaría para comprar bonos que México y otros países están comprando. Pero eventualmente toda esa creación de dinero resulta en inflación. Y si continúa el tiempo suficiente, resulta en hiperinflación que destruye los ahorros de toda una vida de familias trabajadoras americanas, pensiones que se vuelven sin valor, ahorros que no pueden comprar nada, salarios que no alcanzan para lo básico. Ese es el destino que espera si el ciclo actual continúa indefinidamente. Pero México, al dejar de comprar bonos, está forzando límites en ese ciclo antes de que llegue al punto de no retorno. Está diciendo, no vamos a permitirles imprimir dinero infinitamente usando nuestras compras de bonos como cobertura. Está forzando a Washington y al Fed a confrontar las consecuencias inflacionarias de sus políticas ahora, cuando todavía hay posibilidad de corrección, en lugar de después, cuando sea demasiado tarde. México está protegiendo a las familias americanas de su propio gobierno. Es irónico, pero absolutamente cierto. Y tercera razón. México está dando un ejemplo de responsabilidad que los ciudadanos americanos deben imitar, porque si México, como país, puede y debe reducir su exposición a la deuda americana irresponsable, entonces tú, como individuo, puedes y debes hacer exactamente lo mismo. México te está mostrando el camino, te está diciendo, no confíes tu futuro financiero a un gobierno que ha demostrado ser completamente irresponsable. Los ciudadanos americanos deberían estar haciendo exactamente lo que México hizo. Reducir su exposición a bonos del Tesoro, mover dinero a oro y otros activos que Washington no puede imprimir, diversificar geográficamente, proteger su patrimonio personal de las mismas políticas fiscales suicidas que México está protegiendo sus reservas nacionales. México es el país. Tú eres el individuo. Pero los principios son exactamente los mismos. Y si es suficientemente bueno para un banco central profesional, es suficientemente bueno para ti. Y déjame darte una lección histórica que prueba exactamente este punto. En 1971, países de todo el mundo, especialmente Francia bajo de Gaulle, comenzaron a demandar oro del Tesoro americano a cambio de sus dólares
porque no confiaban en la política monetaria de Estados Unidos. Estaban presionando, estaban forzando límites. Y en agosto de 1971, el presidente Nixon se vio forzado a terminar la convertibilidad del dólar al oro. Fue el fin del sistema de Bretton Woods. ¿Fue doloroso? Absolutamente. ¿Causó disrupción? Sí. Pero también forzó reformas que eventualmente estabilizaron el sistema monetario internacional en una nueva base más realista. Si Francia y otros países hubieran continuado aceptando dólares sin cuestionar, el sistema habría colapsado eventualmente de manera mucho más caótica. Al forzar el asunto temprano, limitaron el daño y permitieron ajuste ordenado. México está haciendo exactamente el mismo papel ahora. Está presionando, está forzando a Washington a enfrentar realidades que preferiría ignorar, y aunque Washington va a resistir, aunque los políticos van a culpar a México, la realidad es que México está haciendo el servicio difícil de forzar ajustes necesarios antes de que el colapso sea total e irreversible. Si entiendes que México está haciendo un favor duro pero necesario, no solo a sí mismo, sino también a los ciudadanos americanos comunes, suscríbete a este canal ahora mismo, porque lo que viene es exactamente cómo tú puedes imitar la decisión inteligente de México a nivel personal y recuperar control de tu propio destino financiero. Aquí está exactamente cómo tú puedes recuperar control de tu propio destino financiero imitando la decisión inteligente que México acaba de tomar. Lo llamo la estrategia de recuperación de control personal. Y está basada en los mismos principios exactos que guiaron la decisión del Banco de México. Si funcionó para un banco central profesional gestionando cientos de miles de millones, va a funcionar para ti gestionando tu patrimonio personal. Nivel 1 de recuperación de control. Recuperar control de tu exposición a la irresponsabilidad fiscal de Washington. México identificó que tenía demasiada exposición a bonos del Tesoro americano. 130.000 millones de dólares, y redujo esa exposición a 90.000 millones. Eso es una reducción de aproximadamente 30%. Tú necesitas hacer exactamente lo mismo proporcionalmente con tu portafolio personal. Entonces, aquí está tu primera acción concreta. Esta semana, abre cada una de tus cuentas de inversión, fondos de retiro, cuentas de corretaje, ahorros, todo, y calcula exactamente cuánto de tu patrimonio total está en bonos del Tesoro americano o en fondos que los contienen. Y te voy a decir qué vas a descubrir. Probablemente es mucho más de lo que pensabas, porque los bonos del Tesoro están escondidos en fondos de bonos, en fondos balanceados, en fondos de fecha objetivo, en todas partes. Una vez que tengas ese número total, tu objetivo es reducirlo en al menos 30% inmediatamente. Si tienes 100.000 dólares en bonos del Tesoro de cualquier forma, reduce a 70.000 máximo. Si tienes 500.000, reduce a 350.000. Imita proporcionalmente exactamente lo que México hizo, porque México tiene información y análisis que tú no tienes. Y si ellos decidieron que 30% de reducción es prudente, tú deberías seguir a los profesionales. Nivel 2 de recuperación de control. Recuperar control del destino de tu capital, porque México no vendió 40.000 millones en bonos para sentarse en dólares haciendo nada. Ese capital fue estratégicamente realocado a activos que México controla mejor y que tienen menos riesgo de manipulación por el Federal Reserve o el Tesoro americano. Y tú necesitas hacer exactamente lo mismo con el dinero que sacas de bonos del Tesoro. Primer destino, oro físico. México ha aumentado significativamente sus reservas de oro en los últimos años. ¿Por qué? Porque el oro es la única forma de dinero que ningún gobierno puede imprimir. El Fed puede imprimir dólares, puede manipular tasas de interés, puede comprar bonos, pero no puede crear oro de la nada. Entonces, cuando tienes oro físico, tienes un activo que está completamente fuera del control de Washington. Esa es soberanía financiera real. Recomiendo que tomes al menos la mitad del dinero que sacas de bonos del Tesoro y lo conviertas directamente a oro físico. No ETFs de oro, no certificados.
oro físico real, monedas American Eagle, Canadian Maple Leafs, Kruger Rands. Oro que puedas tocar, que puedas controlar, que puedas guardar en un lugar seguro fuera del sistema bancario. Porque si México como país necesita oro para protegerse, tú como individuo necesitas oro por exactamente las mismas razones. Segundo destino, activos internacionales. México también está diversificando sus reservas hacia otras monedas y activos fuera de Estados Unidos. Yuan chino, euros, activos en países con mejor disciplina fiscal. Y tú deberías hacer lo mismo. Abre cuentas en instituciones financieras fuera de Estados Unidos si puedes. Invierte en empresas de países con presupuestos balanceados como Suiza, Noruega, Singapur. Compra activos productivos reales en otras geografías. No pongas todos tus huevos en la canasta americana cuando esa canasta tiene un agujero de 35 billones de dólares en el fondo. Diversificación geográfica es simplemente sentido común conservador cuando el riesgo de concentración en un solo país se ha vuelto inaceptable. México lo entiende. Y tú deberías entenderlo también. Nivel 3 de recuperación de control. Recuperar control de tus propias decisiones financieras de la propaganda de Washington. Y este es quizás el más importante de todos, porque Washington, a través de décadas de propaganda, te ha condicionado a creer ciertas cosas que simplemente ya no son verdad. Los bonos del Tesoro son la inversión más segura del mundo. Falso. Con 35 billones en deuda, son uno de los activos más riesgosos que existen. El dólar siempre será la moneda de reserva mundial. Ilusión. La historia está llena de monedas de reserva que colapsaron. La libra esterlina, el florín holandés. El dólar eventualmente seguirá el mismo camino si las políticas actuales continúan. El gobierno va a arreglar el problema de la deuda eventualmente. Fantasía. No hay voluntad política en ningún partido para hacer los recortes necesarios. El problema solo va a empeorar hasta que una crisis lo fuerce. México se liberó de estas ilusiones, dejó de creer la propaganda y comenzó a creer los números. Y tú necesitas hacer exactamente lo mismo. Piensa independientemente, analiza los datos reales, ignora lo que los políticos dicen y observa lo que el dinero inteligente hace. México es dinero inteligente institucional y te acaba de mostrar exactamente qué hacer. Y aquí está la filosofía fundamental de recuperación de control basada en principios conservadores probados. Principio 1. No confíes tu riqueza a gobiernos que han demostrado ser completamente irresponsables. 35 billones en deuda es prueba absoluta de irresponsabilidad. Protégete en consecuencia. Principio 2. Basa tus decisiones en análisis racional de riesgo, no en propaganda o esperanza. Los números no mienten. La matemática es clara, actúa en consecuencia. Y principio 3. La soberanía financiera personal es un derecho fundamental. Así como México tiene derecho a proteger sus reservas nacionales, tú tienes derecho a proteger tu patrimonio personal de políticas gubernamentales destructivas. No necesitas permiso de Washington para protegerte de Washington. Necesitas solo el coraje de actuar. Y aquí está tu plan concreto de recuperación de control en 3 fases temporales. Esta semana, audita completamente tu exposición actual a bonos del Tesoro y dólares. Calcula el número exacto. No adivines. Sabes. Este mes, ejecuta la reducción del 30%. Vende suficientes bonos del Tesoro y fondos que los contienen para reducir tu exposición en 30% mínimo. Compra oro físico y activos internacionales con ese capital. Y este año construye un portafolio verdaderamente soberano, uno que no dependa del éxito continuo de las políticas de Washington, uno que esté protegido sin importar si Washington finalmente se vuelve responsable o colapsa en irresponsabilidad terminal. Un portafolio que te dé verdadera independencia financiera porque no está atado al destino de un gobierno irresponsable. Esta estrategia de recuperar control te libera de Washington exactamente como México se liberó. Te da soberanía financiera personal y te protege del colapso que viene si Washington continúa en su camino actual de irresponsabilidad fiscal suicida. México nos enseñó el camino. Ahora tú solo necesitas el coraje de seguirlo.
Entonces volvamos a la declaración del título. Aplaudo completamente la decisión de México de vender bonos de Estados Unidos porque México está recuperando control. Y después de todo lo que te he mostrado, espero que ahora entiendas por qué esa afirmación no solo está justificada, sino que es la única posición racional que cualquier persona que entiende economía y responsabilidad fiscal puede tomar. México hizo exactamente lo correcto y merece celebración, no crítica. Y déjame resumir las razones fundamentales por las que esta decisión merece aplauso. Primera razón, coraje contra presión política. México sabía que esta decisión no sería popular en Washington. Sabía que podría haber críticas, podría haber presión diplomática, podría incluso haber amenazas veladas de represalias comerciales. Pero a pesar de todos esos riesgos políticos, México hizo lo correcto para proteger sus propias reservas nacionales. Eso es coraje, eso es liderazgo, eso es anteponer los principios y la responsabilidad fiduciaria por encima de la conveniencia política. Y en un mundo donde la mayoría de los políticos hacen exactamente lo opuesto, donde sacrifican lo correcto por lo conveniente, la decisión de México merece respeto profundo. Eligieron proteger el futuro financiero de su país incluso cuando esa decisión no era políticamente fácil. Segunda razón fundamental para el aplauso: responsabilidad sobre política. Habría sido mucho más fácil para el Banco de México continuar comprando bonos del Tesoro automáticamente sin hacer olas. Nadie en Washington se habría quejado. Las relaciones diplomáticas habrían continuado suavemente, pero habría sido profundamente irresponsable con las reservas que el Banco de México tiene el deber de proteger. México eligió su deber fiduciario hacia el pueblo mexicano por encima de la facilidad política hacia Washington. Eligió hacer el análisis difícil de riesgo y actuar en sus conclusiones incluso cuando esas conclusiones requerían decisiones incómodas. Eso es exactamente lo que se supone que debe hacer un banco central responsable. Y el hecho de que tantos otros bancos centrales no están haciendo lo mismo solo hace que la decisión de México sea aún más digna de aplauso. Y tercera razón, ejemplo para el mundo entero. México demostró que es posible. Demostró que un país puede reducir su dependencia financiera de Washington y el cielo no se cae. La economía mexicana no colapsó. No hubo represalias devastadoras. De hecho, México está en mejor posición ahora porque redujo su exposición a un riesgo sistémico masivo antes de que ese riesgo se materialice en pérdidas reales. Y ese ejemplo está inspirando a otros. Brasil está observando cuidadosamente y considerando acciones similares. Argentina, a pesar de sus propios problemas fiscales, está diversificando sus reservas. Chile está siendo más cauteloso con nueva exposición a deuda americana. El ejemplo de México está creando un movimiento global hacia mayor soberanía financiera y menor dependencia automática de Washington. Y ese movimiento es exactamente lo que el mundo necesita. Y ahora, déjame darte mensajes específicos para diferentes grupos. Si eres mexicano, debes sentir orgullo genuino por esta decisión. Tu Banco Central acaba de demostrar profesionalismo, coraje y responsabilidad de clase mundial. Eligieron proteger tu futuro en lugar de complacer a Washington. Eso merece tu apoyo completo. Y deberías exigir que continúen en este camino de independencia financiera y diversificación prudente. Si eres de otro país latinoamericano, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, la lección es clara. Es tu turno. Sigue el ejemplo de México. Reduce tu exposición a la deuda americana irresponsable. Recupera control de tus propias reservas nacionales. Protege tu propio futuro financiero. México demostró que es posible. México demostró que es beneficioso. Ahora otros deben tener el coraje de hacer lo mismo. Y si eres americano, ciudadano de Estados Unidos, mi mensaje es diferente pero igual de importante. No culpes a México. Culpa a Washington. México no creó 35 billones de dólares en deuda. Washington lo hizo. México no gasta 1 billón más de lo que recauda cada año. Washington lo hace. México simplemente se está protegiendo de las consecuencias de la irresponsabilidad de tu propio gobierno.